cosa. Es un poquito más compleja. Sí, la verdad que sí. Bueno, doctora, hablemos un poco sobre las heridas. Ustedes dentro del campo de la medicina y particularmente en lo que refiere al cuidado de la piel, ¿ustedes cómo las estudian, las clasifican? Porque uno está acostumbrado a esto, digamos, en la medicina, ¿no? De que cuando estamos hablando de un tema de salud se pueda analizar muy bien y bueno, para eso ustedes ¿cómo hacen para estudiarlas? Bueno, nosotros generalmente, primero, obviamente, el dermatólogo es el especialista que puede hacer un diagnóstico de primera Ujú. cuando llega un paciente de herida. Generalmente al dermatólogo va a llegar un paciente con una herida crónica. Las heridas agudas, que son generalmente de urgencia, que pueden ocurrir por traumatismos, por heridas de arma de fuego, arma blanca, o cualquier otro tipo de mecanismos, generalmente van a los servicios de guardia de hospital, de clínicas, son factibles de ser tratadas rápidamente por ser agudas. Las crónicas no, son heridas que generalmente, estamos hablando sobre todo de las heridas de piernas, ¿no? Ujú. De miembros inferiores. Estas generalmente responden a enfermedades secundarias. Una herida es una solución de continuidad que puede abarcar desde la epidermis, que es la capa principal de la piel, la primera capa, e inclusive hasta la profundidad y llegar hasta el hueso. Y tienen múltiples etiologías. Por supuesto, las más importantes son las vasculares, que serían el 70%, donde hay, la mayoría son venosas, arteriales y mixtas, arteriovenosas y linfáticas. Y el resto, el 30%, serían de otra entidad, como metabólicas, por ejemplo, de la diabetes, Sí. infecciosas, por tumores, por enfermedades metabólicas. O sea, es muy grande el rango de etiología de las heridas crónicas. Bien, también me imagino, por ejemplo, una persona que está en una internación muy extendida, ¿no? Esas famosas heridas que se producen en la piel por no tener una atención tal vez esperada, sobre todo cuando están postrados en casa durante mucho tiempo, las escaras, por ejemplo, que dejan una huella muy profunda en la piel de las personas. Esas generalmente son las heridas o escaras o úlceras por presión. Ujú. Generalmente ocurre, por supuesto, en pacientes que han tenido una cirugía extensa, muy larga, y tienen una inmovilización permanente, en pacientes que, por ejemplo, desnutridos, o en pacientes que tienen enfermedades crónicas que los mantienen postrados, o aquellos pacientes, por ejemplo, que han nacido como una patología, por ejemplo, crónica como el mielomeningocele, que son pacientes que no es un tumor de la médula que generalmente no les permite a los pacientes deambular. O sea, son pacientes que están permanentemente postrados en silla de rueda y ellos son muy pasibles de padecer estas UPP, úlceras por presión. Ujú. Es decir, digamos, tenemos una diversidad grande de tipos de heridas. Hay algunas que uno tal vez las puede solucionar muy fácil y otras que requieren ya de un cuidado un poco más extenso, doctora, podemos decir así, o es que a veces no hacemos el tratamiento correcto, no consultamos con el especialista indicado. Lo principal de cuando un paciente llega al consultorio con heridas es hacer un buen interrogatorio, porque una herida no es una enfermedad. Ujú. La herida en sí es un signo de una enfermedad. Entonces lo que hay que indagar sobre qué enfermedad es la que la está produciendo. En base a eso se hace el tratamiento de la enfermedad de base y con ella también el tratamiento de la enfermedad que va a progresar a un buen término, a la solución o la cicatrización de la herida. Ujú. Tomemos el caso de las personas que viven con diabetes, que sabemos que es una enfermedad que Sí, tiene una alta prevalencia en la población argentina y donde sí. siempre que hemos hablado con podólogos, con médicos diabetólogos y demás, siempre hablan del cuidado de la piel, justamente para evitar heridas
¿Cómo se trabaja, por ejemplo, desde su lugar como médica dermatóloga cuando llega el paciente y dice, doctora, me hice un mal corte en la uña y me lastimé en el pie un día caminando descalzo, me lastimé, o en la pierna, pasé por un lugar, había un borde que no vi, se lastimó y hasta ahora no puede cicatrizar? Bueno, primero y principal es saber, saber si no tiene otras enfermedades concomitantes, como onicomicosis en las uñas o intertrigos micóticos entre los dedos, saber cómo está la piel, si no está seca, si no hay elomas, que son los callos, si el paciente, tomarle los pulsos, generalmente para saber si no tiene como complicación una vasculopatía diabética, saber a ver si no tiene una neuropatía, porque altera la sensibilidad, sobre todo dolorosa, por eso el paciente puede caminar descalzo o no sentir, por ejemplo, que entró una piedrita al calzado, y ese es el mecanismo de la producción. Y sobre todo ver la calidad, que digamos, el tipo de heridas que tiene, ver, oler, porque un olor, digamos, nauseabundo nos está hablando de una infección que el paciente no siente, solamente ve que tiene una herida, nada más. O, bueno, aquel paciente que se lastima, ver también si no hay un terreno vascular, por ejemplo, de insuficiencia venosa. ¿Por qué? Porque esa complicación, tanto de vasculopatía, diabética e insuficiencia venosa, es lo que agrava también la situación. Entonces, bueno, hay que empezar a tratar y saber, interrogar si el diabetólogo o el especialista que lo trata está bien tratado, está bien controlado, se hacen los controles habituales de la glucemia, peso, controles laboratoriales, es decir, toda herida, ya sea que tenga un mecanismo de producción traumática, pero sobre una base de insuficiencia vascular o metabólica, debe tratar primero su enfermedad de base, claro, y con eso vamos a mejorar su herida. Tal cual. Y después otra situación de la vida cotidiana, doctora, que a veces pasa y que uno a veces comete el error de recurrir, por ejemplo, a métodos caseros, es, por ejemplo, cuando hay una quemadura. Que a veces uno, sí, me quemé, pero bueno, me puse una cremita que tenía por ahí, la vecina me dijo que me ponga dentrífico, otro me dijo que me ponga hielo, pero bueno, se está demorando en cicatrizar, seguramente tiene que ver porque, no sé, hago un deporte determinado, mi trabajo, y uno no consulta en el caso de las quemaduras. Eso después produce cicatrices que a veces no son nada agradables, doctor. Entonces, ¿qué le podemos contar a la población respecto a los errores que comete y en realidad qué es lo que se debería hacer? Lo primero que uno debe hacer, por supuesto, si sufre una quemadura o sabe que alguien se ha quemado, que consulte inmediatamente a una guardia, porque siempre hay recursos para tratar, ya les dije, las heridas agudas, donde entran las quemaduras. Entonces, bueno, el tratamiento. Si uno está en la casa, por supuesto, lo primero que debe hacer es colocar un paño frío, no hielo, sino un paño frío, algo, envolver y concurrir. No esperar a que se haga la ampolla, ni mucho menos. Por supuesto, el tratamiento después en el hospital, en la guardia, será el destechamiento de la ampolla y todo lo demás. Pero generalmente el tiempo que uno pierde muchas veces tratando de hacer remedios caseros, todo va a depender también del grado de profundidad que tenga esa quemadura. Generalmente los que somos profesionales y ama de casas no solemos quemar con el horno de la cocina o con tocar un elemento caliente. Esas son quemaduras generalmente simples que resuelven muchas veces sin colocar nada, o tener una cremita con vitamina A y nada más. Las que son complicadas son aquellas quemaduras profundas que alteran, digamos, la piel y otros órganos.
Entonces, allí hay que poner el ojo generalmente si se ha quemado con alguna, sobre todo con los ácidos, con la quemadura con agua caliente o con alguna superficie caliente, generalmente son accidentes caseros que ocurren, pero las quemaduras profundas con ácidos, bueno, requieren de un tratamiento importante y en una institución.